El ser humano ha sufrido estados mentales anormales desde la antigüedad hasta la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre psicopatología. La psicopatología es la disciplina que estudia científicamente las conductas anormales, enfocándose en su descripción, sus causas y sus procesos característicos. El objeto de estudio de la psicopatología es la conducta anormal. Esta puede implicar sufrimiento emocional o físico, deterioro de la capacidad funcional, un riesgo para sí mismo o para otros y su comportamiento que es social y culturalmente inaceptables. Las causas de la conducta normal tenemos tanto biológica, psicológica y sociocultural. En tanto a lo biológico tenemos la herencia genética y sus alteraciones en el funcionamiento físico. En cuanto a lo psicológico, tenemos ya sea por experiencias traumáticas y la estructura del pensamiento. En cuanto a lo sociocultural, tenemos las influencias en la vida de un individuo, ya sea del entorno o de la cultura. Ahora vamos a hablar sobre la historia de la psicopatología. Desde la era prehistórica, la conducta normal se atribuía a la religión. Se consideraba las enfermedades mentales como posesiones demoníacas. No existen escritos y la evidencia arqueológica son las trepanaciones craneanas, la liberación de los espíritus. También se practicaron exorcismos. Durante la Edad Media y el Renacimiento no hubieron avances científicos y siguió el dominio de las explicaciones místicas y religiosas y prácticas como la cacería de brujas. Pero aquí en la Edad Media y el Renacimiento surgieron asilos que posteriormente se llamaron hospitales psiquiátricos. Eh, También aquí en esta edad se le llamaron a los pacientes lunáticos. Ya décadas más tarde, en el año 1700, empezaron a llamar pacientes. Ya en el siglo XVIII, con las reformas, y el siglo XIX, con el comienzo de Philip Pinel, que impuso un trato humano en los asilos, liberando de esta forma a los pacientes de cadenas y promoviendo compasión y una observación cuidadosa a los pacientes eh, con estados mental deteriorados. En paralelo, figuras como Benjamin Rush y Dorothea Dix lucharon por mejorar las condiciones de los enfermos mentales. Así como hubo una evolución en la historia de la psicopatología, también hubo una evolución en el concepto de salud y salud mental. En la antigüedad, la salud era vista como un equilibrio entre cuerpo y alma. En la modernidad ya se incluyeron aspectos biológicos, sociales y económicos en la comprensión de la salud. La OMS define a la salud mental como un estado de bienestar físico, mental y social, esencial para las relaciones interpersonales, la integración social y la participación comunitaria. Ahora vamos a hablar sobre la psicopatología de la atención y de la memoria, quienes abordan las alteraciones que afectan estas funciones cognitivas fundamentales, esenciales para el procesamiento de la información y la interacción con el entorno. Ahora vamos a empezar definiendo qué es la atención. Es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Tenemos diferentes trastornos de la atención. Uno de ellos es la hipoprosexia, que es la disminución de la atención. Por ejemplo, las depresiones. Tenemos la hiperprosexia, que es la distractibilidad excesiva. Por ejemplo, las manías. Tenemos la aprosexia, que es la falta total de atención. Tenemos la paraprosexia, que es la desviación atencional hacia estímulos irrelevantes. Tenemos también la pseudoaprosexia en trastornos histéricos. En cuanto a memoria, tenemos diferentes tipos de memoria. La memoria inmediata, que se refiere a la memoria de aquello que no ha ocurrido o se ha presentado apenas a unos segundos antes. Tenemos la memoria reciente, que refleja la capacidad de adquirir y retener nueva información. Tenemos la memoria remota, que refleja la capacidad de recordar información sobre hechos sucedidos en un tiempo ya distante. Tenemos diferentes trastornos de memoria. Por ejemplo, las amnesias, que es la incapacidad para retener o recuperar información. También tenemos otro tipo de trastorno de la memoria, la hipermnesia, que es el exceso de recuerdos a veces intrusivos, como la depresión o manías. Otro trastorno de la memoria es la paraamnesia, que son distorsiones del recuerdo o del reconocimiento, por ejemplo, déjà vu o confabulaciones.
Las alteraciones etiológicas o causas de los trastornos de memoria se debe a amnesias de causa orgánica y de causa afectiva. La memoria de causa orgánica es asociada a daño cerebral o enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Alzheimer, Parkinson o traumatismos. La amnesia de causa afectiva relacionadas con factores emocionales, como por ejemplo la ansiedad o el estrés. Tenemos a la amnesia disociativa. Los trastornos amnésicos es debido a la enfermedad médica, inducido por sustancias, ya sea el alcohol o falta de tiamina, la amnesia orgánica, por ejemplo, por malformaciones físicas del cerebro en áreas relacionadas a la memoria. Por ejemplo, la amnesia disociativa, que es producida por desórdenes emocionales, o el trastorno amnésico no especificado, que es el trastorno transitorio por shock o por problemas de flujo de sangre, y el crónico, siendo este el último, el que dura más de 3 meses. Resumiendo todo lo que hemos venido hablando en el video, la psicopatología estudia las conductas anormales, sus causas y su impacto en el bienestar humano. A lo largo de la historia ha evolucionado desde explicaciones místicas hasta enfoques científicos que consideran factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Incluye el análisis de trastornos de la atención, trastornos de la memoria y enfermedades relacionadas como la demencia, para entender y abordar distintas alteraciones mentales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas quienes sufren estos trastornos y promoviendo una salud mental integral.